La siguiente práctica consiste en el análisis y monitoreo de una red durante una semana, es decir, 7 días. Durante ese tiempo se monitoreó una red con la herramienta de EntopNG. El monitoreo tiene como objetivo recolectar y analizar información del tráfico que circula en una red para poder determinar su comportamiento en diversos aspectos. Por ejemplo, incluye la utilización de enlaces, caracterización del tráfico, porcentaje de transmisión y recepción de información, utilización de procesamiento. Utilización de enlaces se refiere a las cantidades de ancho de banda que se utilizan cada uno de los enlaces en la red de área local, ya sea por conjunto o por elemento. La caracterización del tráfico consiste en detectar los diferentes tipos de tráfico que circulan en nuestra red. Por ejemplo, de los servicios que se manejan en la red, por ejemplo, HTTP, FTP, SSH, etc. Y los porcentajes de transmisión y recepción de información son encontrar los elementos de la red que más solicitudes hacen y atienden. Por ejemplo, los servidores o los dispositivos de interconexión, también qué puertos y qué servicios son los más utilizados. La utilización de procesamiento es ver qué cantidad de procesador se está utilizando en un servidor para atender un servicio. Respecto al análisis, es una vez se haga el monitoreo de la red, toda la información es necesario interpretarla para determinar el comportamiento de la red y que se tomen decisiones adecuadas para mejorar el desempeño de esta red. Algunos aspectos que se pueden evaluar es, por ejemplo, la utilización elevada, es decir, cuando la utilización de un enlace es muy alta, qué decisión se puede tomar para incrementar el ancho de banda, si se puede agregar otro enlace para balancear las cargas de tráfico, etc. El tráfico inusual es aquel tráfico que no se espera que circule por la red, es decir, ya contemplamos qué servicios o qué tráfico circula por nuestra red y aquel tráfico que se detectó que no pertenece a nuestra red para tomar medidas. Los elementos principales de la red son aquellos elementos que más reciben y transmiten dentro de nuestra red. Es para identificar a estos elementos y hacerles un monitoreo más constante. La calidad del servicio es garantizar mediante ciertos mecanismos que tengan condiciones necesarias la red, por ejemplo, para el ancho de banda, que no haya un retardo excesivo, que las aplicaciones como son la voz sobre IP que requieren un trato especial se atiendan de la manera que debe de ser. Y también podemos hacer un análisis del control de tráfico, es decir, si este puede ser enviado o ruteado por otro lado para evitar la saturación de un enlace, o cuando se detecte que un enlace está fuera de servicio, hacer el ruteo o el reenviado por otro lado. Para el monitoreo de la red se decidió utilizar la herramienta denominada EntopNG. Esta es una herramienta que nos ayuda a monitorear el tráfico de una red. Y el proceso de instalación y configuración de la herramienta es el siguiente. Lo primero que se tiene que hacer es instalar la herramienta, el cual se hace con el siguiente comando: apt install EntopNG. Nos va a preguntar si estamos seguros de continuar. Damos que sí. Y se comienza el proceso de instalación de la herramienta. Una vez terminada la instalación de la herramienta, procedemos a editar el archivo de configuración de EntopNG, el cual se encuentra en la siguiente ruta en etc entopng.conf. El editor va a ser Vim. Aquí únicamente se tienen que establecer la interfaz y el puerto. La interfaz en este caso del equipo que estamos utilizando es NS18 y el puerto es el 3000. Una vez instalada la herramienta se puede empezar a utilizar a partir de la dirección HTTP la IP del servidor 3000, que es el puerto donde se ha habilitado la comunicación con la herramienta de EntopNG. Una vez instalada la herramienta de EntopNG,
podemos acceder a ella mediante la dirección IP de la máquina donde fue instalada, en este caso en una máquina virtual de Proxmox, en la IP 192.168.1.13 2.3000, que es el puerto que se le habilitó a EnTopNG para trabajar con esta herramienta. Básicamente esta herramienta de monitoreo se eligió porque cumple con la mayoría de las características que se requieren para el monitoreo. Es decir, el monitoreo consiste en observar y recolectar información referente al comportamiento de la red en aspectos que son, por ejemplo, la utilización de enlaces, la caracterización del tráfico, el porcentaje de transmisión y recepción de la información y la utilización de procesamiento. Estas características es capaz de analizar la herramienta que se ha decidido utilizar. Respecto a eso nos muestra en tiempo real, por ejemplo, cuántos bits de subida o de bajada, kilobits de subida y de bajada se están haciendo en nuestra red en tiempo real. Podemos ver aquí 53.90, que es lo mismo de subida y de bajada en estos momentos. También nos ayuda con la caracterización del tráfico, es decir, nos puede decir aquí en tiempo real cuáles son las aplicaciones que más están utilizando. Por ejemplo, las más aplicaciones que más están utilizando o el protocolo que más está utilizando en nuestra red en estos momentos es HTTP con 84.4%. Los otros protocolos que se están utilizando no tienen tanta importancia como HTTP en estos momentos en nuestra red local. También nos permite ver quiénes son los que más se están demandando o haciendo tráfico en nuestra red local mediante podemos ver aquí en la parte de host del dashboard. Aquí en los top hosts podemos ver cuáles son los hosts que más están haciendo uso de nuestra red local. Aquí lo podemos ver. Por ejemplo, aquí tenía una pestaña abierta de los hosts locales que tenemos en nuestra red. Podemos ver que aquí la que más se está utilizando es Gary 94.74.6, de ahí la .94, de ahí la .10, de ahí podemos ver que es otra computadora, de ahí otras direcciones IP, y aquí podemos, si hacemos clic sobre cada uno de estos hosts, nos puede dar más información que nos ayude. Por ejemplo, vamos a abrir los tres primeros. La primera es la .13, que de aquí detecta que es un sistema operativo Linux. Nos dice que también está dentro de la red de área local y que es una red de área local privada. Nos dice que el tiempo de respuesta de envío, es decir, el router trip time, ese tiempo que tarda un paquete en ser enviado desde un emisor y en ser recibido, es de 0.49 milisegundos, es decir, tiene una muy buena respuesta. Nos dice la primera vez que se vio este dispositivo, que es decir, el análisis de esta red empezó hace 8 días aproximadamente, y entonces nos dice que este dispositivo se vio desde hace 8 días. Fue la primera vez que se detectó en la red, y la última vez que se detectó en la red fue hace 2 segundos. Aquí nos ofrece una gráfica del tiempo del tráfico enviado versus el tráfico recibido. Podemos ver que es más el tráfico enviado que el que se recibe. Podemos aquí ver también que el tráfico enviado es 1.620.281 paquetes y el tráfico recibido es 1.390.319 paquetes como cliente, y esto es como servidor. Podemos aquí ver los flows, que son las conexiones que ha tenido este host con otro host mediante el mismo puerto. Aquí podemos ver los totales, las anomalías y las que se han rechazado, las conexiones activas, los paquetes TCP que han sido retransmitidos, que se han perdido o que se mantienen vivos. Podemos ver aquí todas estas estadísticas. También podemos ver opciones adicionales como descargar toda la información de este dispositivo, es decir, la información que se nos muestra aquí en formato JSON. Y también podemos descargar y ver en formato pickup información referente a este host. Podemos descargar, por ejemplo, aquí la información del último minuto. Aquí tienen las diferentes opciones para descargar. Podemos descargar, por ejemplo, solo los 30 segundos. Y aquí se puede aplicar un filtro BPF si se hace la descarga de este archivo. Este archivo se puede abrir y analizar mediante otra herramienta como lo es, por ejemplo, Wireshark. Se abre este dispositivo y aquí podemos ver todos los paquetes que ha contenido este host solo en los últimos 30 segundos.
Y aquí se pueden hacer otros tipos, se puede trabajar esta información mediante Wireshark de diferentes maneras. Podemos ver el flow, cómo ha ido del puerto 3000 al 53.656. Se ha enviado, se ha recibido, vemos que es HTTP, vemos que fue una respuesta OK. Y podemos ver aquí el tiempo de respuesta. Entonces podemos analizar a más detalle todos los paquetes que se han enviado a través de este host, aquí dependiendo del tiempo. Nos ofrece también el tráfico de este host, los protocolos que más se han utilizado. Por ejemplo, tenemos TCP y los otros tienen un 0.1%, pero vemos que el más utilizado es el TCP. Como cliente, los flows o las conexiones activas que ha tenido con otros dispositivos, la mayoría duró menos de un segundo, otro tanto por ciento duró menos de 3 segundos. Y como aquí podemos ver también que como servidor ha durado menos de un segundo. Entonces, si nos ofrece toda la información respecto a este host, nos dice que ha trabajado con TCP, con UDP, cuántos ha enviado, cuántos ha recibido. También nos dice con qué puertos se está trabajando este cliente, es decir, por ejemplo, aquí vemos con el 56018 y los otros puertos han de ser otros puertos que no se utilizan en tanta manera como el 56018, es decir, ese se trabaja como cliente. Ahora los puertos que se están trabajando como servidor son el puerto 3000. El puerto 3000, que es este que se está ocupando acá, que es donde se puede ver todo el tráfico, pues podemos acceder a la herramienta y acceder a esta herramienta por medio de mi celular, por medio de otra computadora. Entonces eso genera tráfico y entonces podemos ver aquí que el puerto más utilizado es el 3000 como servidor en esta máquina. Podemos ver aquí también cuáles son las aplicaciones que utilizan. Podemos ver aquí qué aplicaciones. Dice que ha detectado Amazon, DHCP, DNS, FTP, GitHub, HTTP, MQTT, SNMTP, SSH, Ubuntu One. Aquí podemos ver también peticiones DNS que ha realizado este dispositivo. Por ejemplo, vemos que ha solicitado 570 peticiones DNS y no ha recibido ningún error, y las respuestas positivas de este DNS han sido 570. Es decir, el DNS que está trabajando con este cliente le ha respondido de manera correcta. Aquí también nos dice, por ejemplo, qué tipo de registro de DNS se ha estado trabajando. Vemos que el 20% pertenece a A, que A significa que es para traducir de nombres a direcciones IPv4. Vemos que ese es el 20% de las peticiones DNS que se han hecho. Las que tienen 4A es para IPv6 y las que tienen PTR es cuando se quiere traducir de una dirección IPv4 a un nombre de servicio, un nombre de servidor. Entonces también podemos ver qué peticiones SSH ha tenido, HTTP. Podemos aquí ver que se han enviado 1169 peticiones HTTP de tipo GET, es decir, solo ha obtenido información, no ha ocupado otro método HTTP. Y aquí podemos ver que que todas las respuestas HTTP que ha recibido son de redirección. Y aquí podemos ver en tiempo real cómo va la gráfica de tráfico recibido versus tráfico enviado. Y lo mismo es para cada host. Por ejemplo, vemos que este es el host que más ocupa en nuestra red. De ahí está el punto 94, que es la computadora de uso personal. También nos provee toda la misma información. También podemos descargar esta información y analizarla mediante Wireshark. Aquí tenemos nuestro servidor DNS, nuestro servidor en red local, que cuenta con servicios de DNS, de HTTP, de correo, de LDAP, entre otros. Y podemos aquí ver cómo está trabajando. Podemos ver que la primera vez que se le dio fue hace 8 días, la última vez que se le dio fue hace 3 segundos, 4 segundos. El RTT, es decir, el tiempo de respuesta que tiene este servidor es de 0.81 milisegundos. Podemos ver que su DNS de resolución es prueba.administración.com y aquí muestra toda la información que ha mantenido. Podemos ver también el tráfico que ha generado este servidor, viendo que la mayoría de los paquetes que se han enviado son TCP, como cliente, como servidor, la duración que ha tenido y los diferentes protocolos con los que trabaja. Podemos también ver HTTP, podemos ver que tiene una
que ofrece un servicio de HTTP en la 192.168.1.10, que es un servidor en Apache que está corriendo en esta máquina. Se pueden ver los flows que tiene actualmente, es decir, las conexiones activas que tiene con otro servidor. Entonces tenemos la computadora local contra el servidor. Este flow duró 0.02 segundos, este duró menos de un segundo. Y entonces podemos aquí observar cuánto de tráfico se envió, que fue del cliente al servidor, que fue tráfico que se enviaba del cliente al servidor, o tráfico que enviaba del servidor al cliente. Podemos aquí ver el tiempo de llegada de los paquetes, que fue de 1000 milisegundos, 1000 milisegundos, 1000 milisegundos. Ahora, respecto a la utilización de procesamiento, como ya pudimos ver, TopNG nos ofrece, pues, nos da, desde aquí podemos ver la utilización de los enlaces, la caracterización del tráfico, es decir, qué tipo de tráfico está pasando, HTTP, FTP, y también vemos el porcentaje de transmisión y recepción, vemos qué servidores están trabajando más, qué estaciones de trabajo, cuáles son los dispositivos de interconexión, cuáles son los puertos que más se ocupan. Y para la utilización de procesamiento, dado que estamos ocupando un hipervisor, desde aquí podemos ver el servidor, que es el que está trabajando. Vemos que no ha tenido ningún pico durante esta semana. Empieza el día 11, que se prendió el servidor el día 12, y hasta el día 19 no ha tenido ningún pico en el uso del CPU. La memoria ha trabajado de manera correcta. El tráfico de red solo tuvo un pico acá. Y el uso del disco ha sido más para escritura que para lectura. Respecto a la herramienta que se está utilizando, vemos que se les asignaron 4 CPUs, 1 GB de memoria y 22 GB de almacenamiento, que esta es la máquina virtual donde está corriendo la herramienta de TopNG. Podemos ver el uso de la memoria, el uso del tráfico, el uso del CPU, no ha tenido picos, se mantiene de manera estable. Se han hecho más operaciones de escritura en el disco que de lectura. Ahora también nos permite ver qué dispositivos están conectados a nuestra red. Aquí nos da toda la información de los dispositivos que tenemos conectados a nuestra red, es decir, el nombre, quién es su manufacturador, quién tiene la dirección, cuál es la dirección MAC, su sistema operativo, qué tipo de dispositivo es, si es una computadora, si es un teléfono, si es Android. Podemos aquí ver que tenemos una computadora con Debian, otra con Ubuntu, otra con Windows, otra con Linux, y estos son los dispositivos que actualmente están conectados a la red. También nos ofrece aquí en la opción de interfaz, podemos ver aquí el total de tráfico. Aquí en la opción de gráfica podemos ver los hosts activos que ha tenido y los podemos ver durante la semana que se ha estado trabajando monitoreo. Podemos ver que aquí tuvo 20 hosts, 12, podemos ver que el pico estuvo en 59 hosts, 62. También podemos ver los dispositivos activos que ha tenido esta red durante esta semana de monitoreo. Aquí podemos ver que el número de dispositivos más bajo fue 5, aquí podemos ver que hubo un pico y aquí hubo 19 dispositivos, que fue donde se generó más tráfico en la red. Aquí nos ofrece, por ejemplo, en el tiempo de selección nos ofrece qué fecha estamos y cuál es la fecha de selección, quiénes son los que más enviaron tráfico en ese momento, quiénes son los que más recibían. Ahora, en TopNG también permite analizar la red durante un periodo de tiempo y mostrarnos un resumen acerca de lo que se está trabajando. Por ejemplo, en este momento dice que tenemos 49 hosts, 2 están inactivos, tenemos 16 dispositivos, pues tenemos 42 flows activos, es decir, 42 conexiones entre 2 dispositivos a través de un mismo puerto. También permite el manejo de alertas. Aquí podemos ver los flows que tenemos. Por ejemplo, este es de Spotify. Aquí nos muestra una gráfica en tiempo real.
de cómo está utilizando el enlace o cómo es el tráfico a través de esta conexión. Vemos cuántos paquetes han enviado, del cliente al servidor, del servidor al cliente. Vemos la dirección IP, todo lo que ha durado, vemos el tiempo de los paquetes, vemos que la respuesta de los paquetes es muy buena. Tenemos que lo mínimo que se tarda un paquete es en menos de un milisegundo, lo que más se ha tardado es 0.37 y entonces el promedio es 0.26, es decir, está trabajando de manera correcta en el enlace de la red. Entonces, como se pudo observar durante esta semana de monitoreo, la única vez que se tuvo una utilización elevada esta red fue, aquí podemos ver aquí el tráfico durante esta semana. Aquí podemos ver cuánto tiempo queremos que nos grafique. Vemos que el pico estuvo el 19, que fue domingo, que es cuando vinieron algunos familiares, conectaron a la red y tuvo más hubo una utilización elevada de la red. No se encuentra ningún tráfico inusual, todos los puertos y aplicaciones que hemos visto están dentro de las que hemos ocupado. No se detectó alguna aplicación que tuviera un ancho de banda elevado y que no se estuviera ocupando. También se puede ver los elementos principales de la red. La calidad del servicio estuvo bien, vimos los flows que tenemos, vimos que la demoración de los paquetes no es tanta, es normal. También en TopNG nos permite descargar un resumen dado un periodo de tiempo que he descargado ya de hecho. Y aquí podemos ver que este es un reporte del tráfico que empezó el 12 de abril a las 13:50 del 2020. Podemos ver que la interfaz que está ocupando es la NS18. Podemos ver que aquí que empezó el 12 del 04 y el reporte termina el 19 del 04. Podemos aquí ver el tráfico local versus el tráfico remoto. Vemos que hay más tráfico remoto que local. Las áreas locales, vemos que esta es la red que la 192.168.1.0 diagonal 24, que es la local. Vemos que es la que más está utilizando el ancho de banda. Vemos aquí nuestros tops. Vemos que la red que más manda es efectivamente la que tenemos en local. Aquí podemos ver las aplicaciones que más están trabajando, que más ancho de banda consumieron en el periodo que se analizó la red. Vemos que aquí hay tráfico desconocido, vemos que hay tráfico HTTP, que fue el que consumió más. Tenemos TLS, Ubuntu One, conexiones SSH, ICMP, MQTT. Aquí también podemos ver en porcentaje cuáles son los servicios que más se estuvieron utilizando durante este análisis, durante esta semana de monitoreo de la red. Dado todo el análisis que se hizo de esta red durante esta semana, podemos concluir que esta red trabaja de manera correcta, el servidor está proporcionando sus servicios de manera correcta, no hay ningún pico, todo trabaja de manera correcta, se configuraron alertas en la aplicación de TopNG para que, dado muchas peticiones o que se hubiera un quiebre o se diera de baja algún servicio, se notificara y no se hizo ninguna notificación, todo trabajó de manera correcta. Podemos concluir que el servicio, la red trabaja de manera correcta. Si hubo sobrecarga en la red, pero fue únicamente en un día. Y pues podemos observar que la red trabaja de manera correcta. Podemos ver cuáles son los hosts que más se ocupan para darles atención, pero vemos que los que más se ocupan están trabajando de manera correcta, no hay ningún percance.